위한 게임이 아닙니다. 죽습니다. 못된 놈들은 나쁜 짓을 해놓고도 남 탓하면서 남 편히 사는데 착한 사람들은 뭐가 조금만 잘못되어도 다 자기 탓을 하면서 선생님이 여기 우리를 구하러 오셨다는 것 저는 지금도 믿어요. Pocas series han tenido un impacto tan fulminante como Juego del Calamar. Su primera temporada, lanzada en 2021, fue más que un éxito, fue un fenómeno cultural. Lo que parecía un thriller distópico coreano con juegos infantiles, pronto se reveló como una potente alegoría sobre la desigualdad, la desesperación y la lógica perversa del capitalismo tardío. Pero como suele ocurrir con los éxitos bajo el modelo de Netflix, lo que debió ser una historia cerrada y contundente fue estirada hasta que perdió su filo. Comencemos. La temporada original combinó una estructura sólida con personajes complejos y un sentido narrativo claro. Jin-hoon, el protagonista, evolucionaba de manera creíble, y cada prueba no solo generaba tensión, sino que servía para explorar dilemas humanos reales. Los espectadores no solo querían saber si sobrevivía, sino por qué lo hacían y a qué costo. Su impacto vino de lo inesperado, juegos simples convertidos en rituales de muerte, personajes con motivaciones trágicamente reconocibles y una crítica al sistema económico tan directa como efectiva. 2 años después, Netflix presentó una segunda temporada que, aunque ambiciosa, se sintió como una repetición decorada. Jin-hoon vuelve, ahora con una misión de venganza, pero su arco se diluye entre conspiraciones, regresos forzados y tramas paralelas que rozan el fanservice. El ritmo es irregular, y aunque se introducen nuevos juegos y personajes diversos, incluyendo una mujer trans que representa un paso inusual para la televisión coreana, el factor sorpresa se ha ido. La crítica al sistema persiste, pero ya no sacude, informa, ilustra, pero no incomoda. Lo más notorio es que la temporada está constituida como una antesala, no como una obra completa. A nivel estructural, se siente más como la primera mitad de algo mayor que como una secuela con entidad propia. La tercera temporada arranca en el mismo punto donde quedó la anterior, y pronto queda claro que lo único que queda por ver es más de lo mismo. Nuevos juegos, más sangre, más votaciones democráticas bajo sistemas manipulados. El discurso sobre la falsa libertad en contextos opresivos aún tiene peso, pero la narrativa ya no acompaña con fuerza ni sorpresa. La puesta en escena sigue siendo impecable, pero el contenido se ha erosionado. Y luego está el giro del bebé, un momento tan grotesco como inverosímil, que parece más diseñado para impactar que para aportar algo significativo. Es perturbador, sí, pero también gratuito. Un síntoma claro de una historia que ya no sabe a dónde ir y busca en la provocación un atajo para recuperar intensidad. Lo que antes era crítica con intención ahora roza el shock vacío. Peor aún, la humanidad de los personajes se diluye, como Hee Jun-hoo, la futura madre Jung-hee, o incluso Jin-hoo, se vuelven instrumentos de trama más que seres con agencia. Salvo contadas excepciones como el prestamista Woo Seok, que aporta un raro alivio cómico, el elenco parece moverse por obligación de guión, no por impulso dramático. El caso del Juego del Calamar no es aislado. Netflix ha demostrado una y otra vez que no sabe cerrar cuando una serie tiene éxito. Lo hizo con La Casa de Papel, que mutó de thriller inteligente a espectáculo inflado, y con The Umbrella Academy, que pasó de ser una propuesta fresca a una serie estancada en bucles. En este contexto, el Juego del Calamar cae en el mismo patrón. Una crítica al sistema convertida en producto del sistema. Lo que empezó como denuncia se vuelve franquicia. El juego continúa no porque tenga sentido narrativo, sino porque hay que seguir facturando. El Juego del Calamar fue, en su origen, una historia feroz sobre la dignidad humana puesta a prueba por un sistema implacable. Hoy, tras 3 temporadas, ese mensaje se repite como una sombra de sí mismo. El espectáculo sigue siendo visualmente atractivo y algunas ideas aún generan eco, pero la fuerza emocional y crítica de la primera entrega se ha perdido en el camino. El Juego del Calamar quería hacernos reflexionar sobre hasta dónde llega uno por sobrevivir. Lo irónico es que al alargar la serie innecesariamente, el juego que debió terminar terminó por devorarse a sí mismo. Por eso yo le doy un 6.5 de 10. ¿Qué opinas de esta temporada? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.